Un saludo para cada uno. Bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Amén, hermana Janet, familia, bienvenidos. Amén, hermana Juanita en casa también. Bienvenidos. Y familia González, bienvenidos. Y todos bienvenidos en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del 13 al 18. Vamos a hacerlo de una manera alternada. Y dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, dar gracias a Dios. El título de hoy es ¿cómo debemos esperar la venida del Señor? Y que sea Dios ayudándonos para que nos despierte el mensaje del Señor. Amén. Abre el corazón, el entendimiento nuestro, y sea Dios obrando en cada uno. Señor Jesús, poderoso Dios, le invocamos dándole gracias en esta hora por esta oportunidad de estar reunidos, Señor, para escuchar su palabra. Le pido que sea obrando, Señor, en nuestras vidas. Cada uno de los que estamos aquí, los que están en casa, hable al corazón, Señor. Instrúyenos, ayúdenos, Señor, para que podamos entender, recibir su palabra, obedecerla y compartirla. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y le damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. Para el próximo domingo vamos a tener entonces vamos a presentar a los comités que estarán trabajando para este 2021. Y por supuesto estar orando siempre para que sea Dios obrando, ayudando, guiándonos en todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Nos proyectamos entonces para este 2021. Hay muchos planes, ¿verdad? Planes a lo mejor que teníamos en el año pasado y no los alcanzamos de pronto a cumplir, y nos estamos proyectando para este 2021. 2021 tenemos planes, tenemos propósitos, y con la ayuda del Señor, pues Él nos ayudará a que podamos cumplirlos en su presencia bajo la voluntad del Señor. Amén. Pero el mensaje de hoy, hermanos, es que más allá que nos proyectemos para un 2021, es que nosotros debemos proyectarnos para el cielo. Usted está proyectando para el cielo, o usted todavía está muy preocupado por el 2021, por el gobierno de Estados Unidos, por los problemas que embargan a la nación, a las personas, por la economía, por los documentos, por las enfermedades. El mensaje de hoy es para que miremos un poquito como el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. Y siento, hermano, en mi espíritu que estamos mirando los montes, que los problemas nos están absorbiendo, las enfermedades, la economía, las dificultades, y estamos solo viendo los montes y no alcanzamos a ver más hacia allá. Pero quiero, con la ayuda del Señor y el mensaje de hoy, animarles a que miremos más arriba de los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Aleluya. Y el mensaje de hoy es para que levantemos un poco la mirada más hacia allá, más allá del 2020, más allá del 2021 y los años que Dios nos permita vivir, que nos proyectemos a la eternidad y que no permitamos que las cosas de este mundo nos absorban y nos estén, hermano, como deteniendo, estancando, sino que podamos
proyectarnos, porque hay una eternidad preparada para aquellos que aman al Señor y aman su venida. Gloria a Dios. La escritura que leímos es una preocupación que la iglesia de Tesalónica tenía. Y los hermanos decían, ¿qué pasará o sucederá con los hermanos que mueren? Se acaba todo para ellos y cuando una persona muere ya termina todo. Pero el apóstol Pablo les explica y les enseña esta gran esperanza de que un día, hermanos, nosotros partiremos a la eternidad. La eternidad es algo grandioso que me temo decir que no lo hemos comprendido, que muchas veces no hemos entendido la magnitud de una eternidad con Jesucristo. Y el apóstol anima a la iglesia y les dice que hay esperanza. Y yo quiero decirles a ustedes, hermano, y yo mismo tomo la palabra, hay esperanza en Jesucristo. Aleluya, porque en Él, hermano, tenemos una esperanza viva. Esperanza es una expectativa segura de un evento futuro. Eso es lo que dice un diccionario secular. Pero lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esa es una definición de la palabra de Dios. Esa es la esperanza. Amén. Y seguro que en este tiempo, hermano, que no ha sido fácil, seguro que ha sido difícil, muchas cosas no las hemos visto. Queremos verlas, pero no las hemos visto. Y el mensaje que da el apóstol es: seguimos esperando y seguimos confiando que Dios todo lo puede hacer y Dios todo lo puede obrar. Aleluya. ¿Cómo viene entonces esa esperanza o esa seguridad que podemos tener en el Señor? Es por medio de su palabra, a través de las promesas que Dios tiene en nuestras vidas. Hermanos, si usted y yo supiéramos la cantidad tan grande de promesas que tenemos en Dios, nuestras preocupaciones fueran menos. Si supiéramos todo lo que Cristo el Señor obró en la cruz, derramando su sangre, amén, siendo sepultado pero resucitando al tercer día. Si supiéramos todo lo que se obró ahí, hermanos, serían menos nuestras angustias, serían menos nuestras ansiedades. Aleluya. Por eso es de suma importancia acercarnos a la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra de Dios, que es viva, la palabra es viva y es eficaz. Y es a la que nosotros necesitamos, hermanos. No solo ojearla de vez en cuando, meternos y alimentar el alma con la palabra poderosa del Señor. Note que Pablo le dice a los de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, los hermanos tenían un desconocimiento de qué sucederá después de la muerte. Pero cuando echamos, hermano, cuando miramos, cuando estudiamos la palabra de Dios, eso nos enseña lo que viene después de la muerte. Amén. Y eso después que viene de la muerte nos da seguridad cuando yo sé que tengo promesas en Dios. Amén. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios, adquiramos el conocimiento bíblico, porque ese nos ayudará, hermanos, a entender muchas cosas y poder descansar en el Señor. Amén. A través de todo este 2020,
y lo que va de este año, ¿cuántas personas no han muerto? Muchas personas. Es triste, sí es triste. Cuando es un familiar, cuando es un hermano en Cristo, es triste. Pero cuando nosotros tenemos la promesa en las Escrituras de que esa persona que murió en Cristo, un día estaremos también allá donde el Señor se llevó a esa persona que era querida por nosotros, que era cercana a nosotros. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que la palabra de Dios me da esa esperanza, eso me ayuda a asimilar un poco mejor el dolor. Pablo dice que no como los que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza, seguro, hermano, que es duro, difícil. Igual manera que para el creyente, pero tenemos la esperanza. Amén. Murió en Cristo. Aleluya. Terminó la carrera, ganó la batalla. Gloria al Señor. Se fue con el Señor. Amén. Pero cuando yo desconozco todo esto, por supuesto que una muerte afecta y afecta fuerte, duro, a tal punto que terminamos, hermano, afectados aún físicamente. Pero cuando yo tengo el conocimiento y las promesas del Señor, eso me ayudará a descansar. Gloria a Dios. Que un día, que esos que murieron, esos que se nos adelantaron en Cristo, la Biblia dice que un día serán levantados. Amén. Gloria al Señor. Y entonces después dice, los que hayamos quedado, Pablo se cuenta entre ellos. Y estamos hablando de muchos años atrás. Después los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser arrebatado por el Señor? Esa es su esperanza, hermano. Que Él está llenando su pensamiento y su corazón para este año. ¿Qué es lo que usted de todo corazón anhela en su vida? Aleluya. Porque lo que debe de llenar nuestra vida es precisamente la esperanza y el prepararnos para la venida del Señor. Nosotros oímos, inclusive hasta colocamos versículos en las redes sociales, Cristo viene y Cristo viene, pero a veces noto que nos preparamos muy poco. Me gustaría oír amén. Nos preparamos poco y sabemos que Él viene, que la venida del Señor es una venida inminente. Que mire, hermanos, Dios en su gracia, misericordia y paciencia no ha venido porque nos está esperando. Porque muchas veces parece que estamos esperando que se cumplan ciertas profecías. Ya las profecías acerca de la segunda venida ya están cumplidas todas. Acerca del arrebatamiento. Por eso cuando Pedro usa la expresión su venida inminente, es algo que ocurrirá de un momento a otro. Las profecías que hoy muchos cristianos están esperando son las profecías para Israel. Muchos hoy están esperando, no, ya cuando se empiece a escuchar que están construyendo el nuevo templo en Jerusalén, entonces ya viene el Señor. No. Eso, hermano, es para Israel. La iglesia ya debemos de estar preparados. Y eso me duele en el corazón. Porque ¿de qué se trata todo? ¿De qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata venir y sentarme 2 horas en este lugar? Canto un rato. Escucho la palabra. Pero salgo de aquí. ¿Y de qué se trata? Mi vida depende de esas 2 horas el domingo y de esas 2 horas el miércoles. ¿Y qué pasa el lunes y el martes? ¿Y qué pasa el jueves y el viernes y el sábado? ¿Y qué hago con mi vida esos días? ¿De qué se trata?
Me acuerdo del Señor cuando no estoy en el culto. De verdad y de todo corazón oro en mi casa. Leo la Biblia. O solamente voy al culto y ya. ¿De qué se trata? Esa es mi preocupación. De que la inminente venida del Señor ya, hermanos, está profetizada. Y me temo que necesitamos prepararnos. Porque es entendible que nosotros somos frágiles, débiles, imperfectos. Y yo escucho en muchas ocasiones decir ustedes, hermanos, yo le fallo mucho al Señor. Y yo le pregunto, ¿por qué le falla mucho? ¿Por qué? ¿Por qué dice yo soy infiel? Pero ¿por qué es infiel? Si Dios nos ha dado todas las herramientas. Sí fallamos, pero no debemos de hacerlo con la frecuencia que lo estamos haciendo. Y siento, hermano, en las palabras que es una forma de justificarme. De decir, fallo mucho, soy imperfecto. Dios me va a entender, sí, Dios entiende, pero lo que Dios quiere de nosotros que mejoremos, no que empeoremos. Que cada día seamos mejor. Por eso yo le dije al principio, ¿cómo me estoy proyectando? 2021 o me estoy proyectando a la eternidad, al cielo. Porque voy a seguir posiblemente en lo mismo. Dios me entiende, Dios me conoce, soy débil, soy frágil. Es muy duro ser cristiano, sí lo es, hermano, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y eso hay que tomarlo y creerlo. Sí, no es fácil que en el trabajo todos sean incrédulos. No es fácil, pero usted y yo tenemos al Señor. Y si el Señor está con nosotros, mayoría somos. ¿Hacia dónde nos estamos proyectando, iglesia? ¿Hacia dónde? ¿A la eternidad? ¿O hacia dónde? ¿De qué se trata todo esto? Y que si Cristo viene en un momento, y que si Cristo viene esta noche, y que si Cristo viene mañana, ¿tendremos tiempo? ¿Y qué tal que saliendo de este lugar suceda algo y partamos a la eternidad? Que Dios diga, ya llegó el tiempo, lo voy a recoger. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para enfrentar la eternidad? Aleluya. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que la esperanza del cristiano o la seguridad descansa en la resurrección de Jesucristo. Aleluya. En otras palabras, la resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Nosotros hoy estamos en pie y nosotros creemos porque Cristo resucitó de los muertos, venció la muerte con autoridad y poder. Amén. Por eso hoy nuestra fe es una fe viva y no una fe muerta como muchos tienen una fe muerta. ¿Cómo una fe muerta? Sí, su fe está puesta en hombres que murieron y que sus restos siguen en la tumba. Amén. Están los del Islam, cuyo líder Mahoma, un hombre que ellos consideraban un gran profeta, murió. Sus restos siguen ahí donde los sepultaron. Y puedo darle el nombre de algunos otros, pero todos ellos descansan, sus restos están en la tumba. Pero en quien nosotros creemos, hermano, Él resucitó y es la única tumba vacía que hay, aleluya. Y ahí es donde la fe de nosotros descansa, en que el Señor se levantó, no se quedó como los demás en la tumba. Aleluya. Por eso nuestra fe es viva, nuestra esperanza es viva. Aleluya. Gloria al Señor. Pero me temo que el enemigo ha querido matar nuestra fe.
El enemigo ha querido matar nuestra esperanza. El enemigo ha querido matar nuestro ánimo. Pero Cristo resucitó de los muertos. Y Él es el que da vida y vida abundante. Si sientes que el enemigo ha estado queriendo matar tu fe, aquí está el que aviva, el que da vida, gloria al Señor, el que puede avivar tu fe o mi fe, el que puede avivar tu ánimo. Amén, gloria al Señor. Pablo decía, porque si no hay resurrección, 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿De qué se trata todo esto, hermanos? Pareciera que nuestro Cristo se quedó en la tumba. Pareciera que muchas veces creemos en un Dios muerto. Pareciera que la fe de uno se desvaneció. ¿Será que Cristo nos abandonó desde casi un año? ¿Será que la pandemia se apoderó de nosotros, el virus, el temor, el miedo, la ansiedad? ¿Será que es vana nuestra enseñanza? ¿Es vana nuestra predicación? ¿De qué sirve seguir? ¿Para qué orar? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué leer la Biblia? Si estamos siguiendo un mensaje muerto. Pero el mismo Pablo contesta, hermanos. Amén. Y él mismo describe todo ese capítulo 15, la resurrección de Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 19, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nuestra fe es vacía, es vana, pobrecito de nosotros, dice Pablo. Y me temo que muchos de nosotros nos comportamos como pobrecito de mí. He sufrido mucho. Nadie me entiende, nadie me quiere. Estoy solo, estoy sola. Y parece que estamos como dice el apóstol. Somos los más dignos de conmiseración. Y parece, hermanos, que como iglesia vamos avanzando con miedo y con temor porque el mundo nos está absorbiendo, el diablo nos está atacando y presiento que nos está destruyendo. Y nos estamos haciendo como los dignos de lástima, pobre de mí. En muchas otras cuestiones, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y se nos está olvidando, hermano, todo lo grandioso del plan de salvación, todo lo grandioso de las promesas que tenemos en el Señor. Aleluya. Pero entonces Pablo continúa diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Lo repito, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Siento que mi fe está moribunda. Yo le digo, hermano, aquí está Jesucristo. Aquí está su presencia. Aquí está su palabra que inyecta, que llena, que sacia, que satura nuestras vidas. Pero me temo que hay algo que está impidiendo que llegue la palabra al corazón, que llegue la presencia
del Señor a nuestras vidas. ¿De qué se trata todo esto? Cristo viene pronto. Y arrebatará un pueblo que le está esperando. Aleluya. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Hay dos grupos, los vivos y los muertos. El que murió, ya, murió. Si murió en Cristo, murió ganando. Si murió sin Cristo, perdió. Pero Pablo dice, vivos. Ahora los vivos. ¿Qué estamos haciendo los vivos? ¿Cómo nos estamos preparando? Amén. Es interesante que entre las muchas enseñanzas de Jesucristo, las muchas enseñanzas de los apóstoles, una de las enseñanzas predominantes era la preparación, y sigue siendo hoy la preparación de nuestras vidas. Amén. Preparándonos. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios viene. Dice Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Vendrá. Vea, hermano, si el Señor hubiera querido, Él ya hubiera venido desde hace mucho. Ni hubiéramos nosotros alcanzado. Pero mire, alcanzamos. ¿Y sabe qué? Él nos está esperando. Él nos está esperando y parece que nosotros no lo estamos esperando. Parece que no lo anhelamos. Parece que no lo deseamos. Cuando lo necesitados somos nosotros. Por eso dice, velad, 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 despiértate, levántate, es tiempo. Aleluya. ¿Cómo debemos prepararnos? Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y podemos decir amén. Pero entonces dice el siguiente versículo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí nota? Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. En otras palabras, mejora cada día. Pone de su parte. Amén. Me temo, hermanos, que muchos estamos esperando un milagro, de un cambio, de una transformación inmediata de Dios de un día para otro, sin hacer casi nada nosotros. Que sea como por arte de magia, que Dios me cambie de la noche a la mañana. Eso es algo que debemos de poner nosotros de nuestra parte. ¿No le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque estaré contigo a donde quiera que vayas. Es decir, para que Dios obre milagros en nosotros, requiere que nosotros también pongamos de nuestra parte. Y acá el apóstol dice
que así los que tenemos la esperanza en que un día el Señor nos recogerá, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Él es puro, limpio, perfecto. Y yo me pregunto, ¿nos estamos purificando? ¿Nos estamos purificando en Dios? ¿Cómo debo prepararme? En santidad. Purifícate, purifiquémonos, hermanos. Es decir, seamos cada día mejor para el Señor. Es interesante que en esa misma carta del apóstol, Primera de Tesalonicenses 4, mira, hermano, lo que nos enseña el primer capítulo, pero el primer versículo del capítulo 4. Del 13 al 18 nos explica cómo será la venida del Señor, el arrebatamiento. Pero el versículo 1 nos dice cómo yo me preparo para que cuando suceda lo del versículo 13 en adelante, cómo yo me preparo para ir con el Señor. Y dice, queridos hermanos en Cristo, yo les voy a leer la traducción, lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. ¿Nota? Esto va de la mano, el poder de Dios, pero también mi voluntad, hermanos, que yo quiera, que yo sienta. ¿Sabe cómo usted o yo vamos a aprender a orar más? Orando de a poquito en poquito. No vamos a poder de la noche a la mañana, voy a orar 5 horas diarias, 3 horas diarias, si ni siquiera ora 1 minuto. ¿Se da cuenta cómo yo puedo llegar a ser un hombre de oración, una mujer de oración? Comience, esfuérzate, mejora, pon de tu parte, hermano. Y de esa manera vamos poco a poco irlo logrando. Los grandes hombres de oración, mujeres de oración, no lo hicieron de la noche a la mañana. Se requirió de un esfuerzo propio. La carne, hermanos, dice la palabra de Dios que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo me apropio de ese versículo como que no puedo. Y note, hermano, que nos justificamos escondiéndonos en ese versículo. Yo quiero, pero la carne es débil. Y ya no oras. Ya no haces el esfuerzo. ¿Usted cree, hermano, que los hombres de oración, mujeres de oración, nunca les ha pasado por un momento el levantarse un día sin ganas de orar? A todos. Pero han hecho el esfuerzo. Sin ganas, sí. Sin ganas. Sin deseos, sí. Sin deseos. Amén. Y esto, hermanos, lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo yo voy a vivir en santidad? Es muy duro. Mire, hay quienes no se han entregado al Señor porque están pensando lo que van a perder y no ven lo que van a recibir. Y lo que van a recibir es mucho más grande que lo que van a perder. Y muchos, tristemente lo digo, hermanos, se van a quedar y se van a perder. Es por ganar al mundo y ganar lo que el mundo ofrece, pero van a perder a Cristo y la salvación. Cuando en Cristo Jesús tenemos los tesoros más preciosos que puedan existir. Amén. Entonces, en palabras del Señor dice, ahora le rogamos y les animamos de parte del Señor Jesús. Hermanos, yo me pongo en los zapatos de Pablo y yo les digo esto en el nombre de Jesús. Y con amor se los digo y con temblor y con preocupación. Toma la palabra del Señor como del Señor, no como de hombres.
Yo les digo y me uno con el apóstol, esfuércense cada vez más por vivir agradándole al Señor. Esfuércense, hermanos, esforcémonos. Pongamos de nuestra parte. A mí me preocupa que hay hermanos y familias que tienen muchos meses que ya no vienen a los cultos los miércoles. Y estamos hablando de que ya estamos llegando casi a 10 meses. Y a mí me preocupa que un culto por semana es muy poquito. Yo quedaría tranquilo si yo supiera que usted en casa hace devocionales, ora con sus hijos, con su familia, lee la Biblia. Yo diría, estoy en paz porque los hermanos están recibiendo de Dios, se están consagrando a Dios. Pero cuando no es así y solamente un culto, todo eso, hermanos, afecta. Todo eso afecta. Y cuando uno deja, hermanos, de hacer cosas que uno ya estaba acostumbrado a hacerlas, le cuesta volver a levantarse. Cuesta. Cuando yo me acostumbré a orar y dejo de orar días o semanas, cuando quiero ya es más difícil. Ahora, yo no dejo de orar semanas. No es, el hermano deja orar, pues por eso. Le estoy dando un ejemplo. Cuando yo dejo de leer la Biblia después de haberme acostumbrado a leerla, cuando quiero volver, me cuesta. Cuando me he dejado de congregar y quiero, me cuesta. No es fácil. Por eso, mire que la Biblia dice, hermanos, que la persona que ha estado en el camino del Señor y se vuelve atrás, se vuelve peor que al principio. Peor. Habla de aquellos espíritus, ¿verdad?, que andan buscando un corazón limpio. Ese corazón limpio es de aquel que estuvo en Cristo, fue perdonado por Cristo, pero volvió atrás. Vienen los demonios, se apoderan de esa vida y esa persona viene a ser peor. Duele, hermanos. Duele ver creyentes así. Que como el escritor de Hebreos decía, después de haber gozado de los deleites, después de haber gozado de las delicias del Señor, ahora se han vuelto atrás. Han pisoteado el nombre del Hijo de Dios. Es muy triste y lamentable y es duro y difícil. Pero dice en palabras del apóstol y del Señor, os rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean santos, o la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la Reina Valera. Que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Todo esto tiene que ver con la preparación, hermanos. Prepararme para esa venida inminente del Señor. Que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. ¿Por qué habla de eso el apóstol? ¿Y por qué pareciera que la Biblia habla mucho hacia el esposo y su relación con la esposa? ¿Será que el esposo trata mal a la esposa? Cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto.
Deben dominar sus malos deseos sexuales. Contrólate, y quien te va a ayudar a controlar es el Señor. Y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así. Verso 7, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Sí, pecaste un día, pero arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, pídele que te guarde el siguiente día. Y el siguiente día, y podrán pasar algunos días y otra vez le fallé a Dios. Pero que tu pecar no sea frecuente, no sea del diario vivir. Porque entonces ahí hay algo, un problema muy grande en el corazón. Amén. Por eso el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Entonces el que rechaza el mensaje, hermano, predicado por los predicadores, los pastores, no rechaza al hombre que está ahí predicando, está rechazando a Dios. ¿Cuántas veces, y a mí me pasó, salimos de un culto así pensando, está loco el pastor? Dice y dice. Y qué tremendo es saber, hermano, que yo lo que estoy, imagínense, está loco ese pastor, es como si yo dijera, está loco el Señor. Esto sí da temor. Sí, sí. Por eso cuando entendí, dije, ay, perdóname, Señor. Porque eres tú a través de tu siervo. Eres tú que me muestras tu interés, tu amor, tu deseo de que me vaya bien. Y yo diciendo, que diga y que repita y que... El que rechaza esta enseñanza no está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que le ha dado a ustedes su Espíritu Santo. No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Me temo que no nos amamos unos a otros. Y esa falta de amor unos a otros nos hará perder. Por eso, ¿hacia dónde nos estamos proyectando, hermano? Es que el hermano o la hermana me ofendió. Me siento ofendido, me siento que me han menospreciado. ¿Y por qué no das el primer paso? Y buscas a quien te ofendió y buscas el perdón. No, que venga él a mí a pedirme perdón, que venga ella a mí a pedirme perdón. Así no funciona con Dios. Jesucristo dijo que si uno sabe que alguien tiene algo contra mí, deja tu ofrenda ahí. Ve, arréglate con tu hermano y entonces ven y trae la ofrenda. Note que no dice, el que te ofendió, tome la iniciativa y venga y te pida perdón. ¿Sabe por qué no funciona así con Dios, hermano? Porque eso es demostrar el orgullo que hay en el ser humano. Que el ser humano, como seres humanos, muchas veces somos muy orgullosos. Y sabemos que ofendimos o que nos ofendieron, pero no arrancamos. Ni pido perdón, ni tampoco perdono. ¿Por qué no nos proyectamos para este año, hermanos? Arreglar, si hay que arreglar cualquier diferencia, ¿con quién hay que arreglarla? Amén. O vuelvo y le hago la pregunta, ¿o de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata la iglesia? Para el miércoles voy a dar una enseñanza de la unidad de la fe que debe de haber en la congregación. Y voy a tomar como base la oración que hizo Jesucristo en San Juan 17. Es una oración larga y la oración es por la unidad que debe de haber en la
iglesia. Amén. Entonces, Pablo, hermano, nos está enseñando que acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más, no menos y menos. Es que el caminar cristiano es como la luz de la aurora. Amén. ¿Cómo dice el versículo? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quién me va a poner el sentir de amar a mi hermano que me ofendió? ¿Quién? Jesucristo. Pero si no oro, no leo Biblia y no me congrego, de mi corazón va a salir odio, venganza, enojo, ira, contienda, maledicencia y toda esa cantidad de pecados que el apóstol Pablo nos enseña. Yo no voy a tener la capacidad de perdonar a quien me ha ofendido, hermano, porque mi carne va a producir pecado. Lo que produce en mí el amor es la obra del Espíritu Santo, según nos lo dicta Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu es amor en primera. Pero entonces, ¿por qué sientes odio hacia tu hermano? ¿Por qué si tienes resentimiento hacia tu hermano? ¿Nos iremos con Cristo? Miren, hermano, estas son áreas en las que como iglesia, como individuos, debemos de trabajar y no permitir darle lugar al diablo. Amén. Y en lugar de amar menos a mi hermano, Dios me pide que lo ame más. Pero es que es diferente a mí, sí. Es que es de otro país, sí. Es que es de otro estado. Es que le va a otro equipo, sí. Es que no le gusta lo que a mí me gusta, sí, puede ser posible. Pero nos une la sangre derramada en la cruz del Calvario, que derriba todo obstáculo que quiera impedir. Y yo creo que la sangre de Cristo es mucho más poderosa que cualquier dardo del enemigo, al cual reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. Traten de vivir tranquilos. ¿Usted está tranquilo hoy, hermano? ¿Usted está confiado hoy? ¿O sigue preocupado, desesperado, ansioso? Dios nos dice, viva, trate de vivir tranquilo. Porque el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y esta paz que yo les doy no es como la que el mundo da. Una paz ficticia, mentirosa, aparente. No. La paz que Cristo da es una paz verdadera, real. Aleluya. Y eso nos ayudará en medio de las dificultades estar, hermanos, en paz, tranquilos, porque el Señor está con nosotros. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen, como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. Fíjense, hasta del trabajo. Porque por ahí también hay, no me acuerdo si es en la segunda carta de Tesalonicenses, habla de que había muchos perezosos. No les gustaba trabajar y les gustaba estar sacándole a los demás. Entonces dice, trabajen. Así que pues, a trabajar. Y dice, ocúpense de sus propios asuntos, trabajen. Amén. Entonces, miren, hermanos,
hay que ocuparnos de nuestros asuntos. Y cuando otro hermano necesite algo, pues estar ahí para ayudarle en lo que se pueda ayudar. Pero no se ocupe de los asuntos de otras familias, de otros hermanos. No, es que fulano es esto, fulano es otro. Mira, si viste lo que hizo, si viste. Usted sabe qué es lo que quiero decir. La Biblia lo llama chisme. A veces estamos ocupados en los asuntos de otros, no nos ocupamos en lo nuestro ni en los nuestros, por estar cuidando a los otros. Si usted se preocupa por los otros para bien, excelente. Pero usted se preocupa por los otros para mal, se está dañando usted y está dañando su entorno. Entonces otra vez les digo, hermano, tenga cuidado lo que habla y delante de quién lo habla. Amén. Porque muchos corazones se han dañado. Y algunos de esos corazones son corazones de nuestros hijos. Por culpa de nosotros como padres, que no hemos usado de sabiduría, no hemos sido prudentes. Y por ahí, ¡ay! Se me salió. Ups. Es que el pastor esto, se me salió. Es que la esposa del pastor. Y sabe que, hermano, sus hijos oyen y créalo, los hijos terminan muchas veces odiando al pastor, a la esposa del pastor, por comentarios nuestros. Los hijos sin saber si es cierto o no lo que dijeron, pero como ellos escucharon, terminan agarrando odio, rencor, y por eso ya oyen la predicación y no, ¿cómo voy a oír la predicación de ese hombre que está allí si mi mamá dijo esto, si mi papá dijo esto? Por eso, miren, hermano, tanta cosa en la que hay que estar trabajando para este año, porque queremos irnos con Cristo. Entonces dice, ocupémonos en nuestros propios asuntos, como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo se ganará el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Entonces está hablando de el buen testimonio con el cual nos podemos ganar a otros. Amén. Fíjese, todo esto lo dice antes de la venida del Señor. ¿Será que nos está previniendo de algo? ¿Será tan difícil pedir perdón, hermanos? ¿Será tan difícil perdonar? ¿Será tan complicado pensar que esos detalles nos alejan de Dios? ¿Nos alejan de la eternidad con Él? Detalles que se pueden arreglar, solucionar, si nosotros queremos. Amén. Gloria al Señor. De igual manera, joven o amigo que no te has entregado a Cristo, ¿será difícil? ¿Será más valioso lo que hay en el mundo? Los deseos del mundo, la vanagloria de la vida. ¿Será mejor lo que Cristo el Señor te ofrece? ¿O que estás esperando mañana, para el otro año, para el otro mes? ¿Y qué tal si Cristo viene? ¿O qué tal si mueres? Mejor es morir tranquilo sabiendo hacia dónde vamos y no morir lleno de incertidumbre sin saber qué pasará con nuestra alma. Así es que Cristo el Señor vendrá, no tardará. Iglesia, preparémonos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a cantar un canto. Miren, hermanos, qué bonito canto el de ¿cómo va el de cómo? Bendición. Usted no quiere que el Señor nos cubra, y no a nosotros solamente, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, futuras generaciones. Amén. Pero ahí hay una labor que hacer. Este mensaje, hermano, tómelo personal y no lo tome como indirecta, tómela como directa.
Es decir, yo quiero que mi esposa cambie, que mis hijos cambien, que fulano cambie. Voy a empezar yo. La esposa puede decir, quiero que mi esposo cambie, mis hijos. Voy a cambiar yo primero. Y hermano, usted no sabe, la medida que uno está siendo transformado, uno ya ni se fija en tantas cosas que antes se fijaba. Que el hermano hoy no me saludó, se distrajo por ahí, de pronto algo, a la próxima yo lo saludo. ¿Sí ve? Lo que hace el Señor. Pero cuando no, pues uno dice, de seguro le caigo gordo. No me saludó porque le caigo mal, pues ya no lo vuelvo a saludar. Ya perdí. Pero si estoy metido ahí en Dios, hermano, Dios me hace pensar distinto, ver distinto, oír distinto. ¿Si oíste que hablaron de mí? No, Dios guardó mis oídos. Habla uno distinto. Amén. Entonces tomemos este mensaje, hermano, individual, y que Dios nos ayude a cambiar. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie.